Levíticos capítulo 26, verso 36. Leemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y dice: y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Una vez más, Levíticos 26, 36. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque nos reúnes, Señor, delante de tu presencia, porque sabes de qué tenemos necesidad. Y nos hablas, Padre, a través de tu palabra, para que podamos comprender qué es, Señor, lo que necesitamos hacer, y para que nos demos cuenta que tú tienes consejo, Señor, para todas las ocasiones. Hoy, Señor, has reunido a este pueblo, lo has sacado de sus casas, Señor, y lo has traído delante de tu presencia, para poderles, Dios mío, presentar tu palabra. Haz, Padre, conforme a tu misericordia. No tomes en cuenta mis debilidades, mis defectos. Hazlo conforme, Señor, tu autoridad. Y considera, Dios mío, a cada uno, Padre Santo, individualmente, para que de esa manera, Señor, tu palabra pueda hacer ese efecto, Dios eterno, en lo profundo de su corazón, para que podamos darte cada uno de nosotros el mejor servicio, Dios mío, y que nos demos cuenta que tú eres el Todopoderoso, y que tú eres el que guarda, y que tú eres el que protege, pero también eres el que deja, Señor, a la intemperie cuando no somos obedientes a tu palabra. Pero no queremos ser de los desobedientes. Queremos ser de los que atendemos a tu voz, porque queremos aprender, Señor amado, a darte adoración, a darte, Señor eterno, el lugar que te corresponde, como el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, como el que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros, como el que nos rescató del hoyo cenagoso. Queremos darte, Señor, alabanza de labios que santifiquen tu nombre. Y queremos, Padre, que tú nos recibas como un olor agradable, como olor fragante, Señor, en tu presencia. En este momento, Señor, te suplicamos que tengas, Padre, esa misericordia para con la madre de mi hermana Juanita, Señor, allí donde ella se encuentra en este momento. Que tu mano de poder, que tu mano de sanidad pueda, Padre, alcanzarle, Dios mío, y que la puedas tocar y que puedas reprender, Señor, en este mismo momento, Señor, esa depresión que en este momento, Señor, le está impidiendo el que venga, Señor, a gozarse a tu casa de oración, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te suplico que lo puedas, Padre, hacer conforme a las multitudes de tus misericordias, conforme a tu gratitud, que lo puedas hacer, Señor. Es una anciana en la cual le has prolongado los días, Señor, y te suplico, Padre Celestial, que le digas dando, Señor, salud, para que sus días, Padre bendito, todavía aquí en la tierra sean sin dolor, Señor, delante de tu presencia. Creo, Señor amado, en tu palabra, y creo, Cristo de la gloria, que así como el centurión te pidió que no era digno de entrar en su casa, pero que dieras la palabra, así también creo, Dios mío, que en este momento tu palabra, Señor,
cobra vida, que tu palabra, Señor, hace efecto, y que en este momento tu hija, allí donde se encuentra, recibe la sanidad en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento sin dejar de glorificar el nombre precioso del Señor. Hablar de la cobardía. Posiblemente piense, considere que usted y yo no somos ningunos cobardes, o que no deberíamos de considerar esa palabra cobardía entre nosotros como los cristianos. ¿Por qué? Porque caminamos por fe, porque de alguna manera tenemos al Todopoderoso con nosotros, o porque de alguna forma nunca nos hemos sentido acobardados, podría decir alguien. Pero mire lo que la palabra del Señor, comenzando en el libro de Levíticos, en ese verso 36, donde hemos leído, dice: y a los que queden de vosotros, dice el Señor, infundiré en sus corazones tal cobardía. Quiere decir que cuando el hombre y la mujer, no atendiendo a la voz de Dios, no poniendo atención a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus instrucciones, a lo que la palabra del Señor nos dice, al no poner atención, al no ser obediente, el Señor nos da la espalda. Y cuando el Señor nos da la espalda, ahí lo está leyendo usted, hasta el mover de una hoja por causa del viento, dice, les va a causar tal cobardía. Y van a huir, dice la Escritura, como ante la espada. Y no es tal, sino que lo que está ocurriendo es que el Señor ha hecho que en sus corazones pueda llegar ese sentir, pueda llegar ese desvanecimiento, pueda llegar eso que es un temor, porque el impío huye sin que nadie lo persiga. Hay una historia en la Biblia que cuando usted la lee, usted se queda sorprendido, porque participan unos leprosos, los cuales no tenían ninguna esperanza para vivir, y estaban a la entrada de la ciudad y no tenían qué comer. La ciudad estaba sitiada, no podían entrar y no podían de alguna forma buscar de qué forma se podían alimentar. Se dieron cuenta que los enemigos de Israel estaban acampados en un determinado lugar y sintieron en su corazón el ir decididos, al cabo que no tenían nada que perder, y se encaminaron hacia aquel campamento. Y cuando van llegando a aquel campamento, el Dios de los cielos, a aquellos que eran enemigos de Israel, ya les había puesto en su corazón este miedo, del cual les iba a poner a los hijos de Israel si se apartaban de él. Pero en este caso eran los enemigos de Israel, y les puso tal temor que cuando los leprosos se iban acercando, ellos oyeron, escucharon que una multitud, que un ejército grandioso iba, y que el rey de Israel era el que había contratado a todos esos reyes, y tuvieron miedo en sus corazones, y los que iban caminando eran los leprosos. Y aquellos hombres dejaron el campamento y dejaron todo lo que tenían, la comida, sus armas, dejaron todo, y los leprosos llegaron e hicieron de aquel lugar un banquete para ellos.
Pero ¿quién lo hizo? Lo hizo el Dios de los cielos. Y utilizó a esos leprosos. Y los leprosos, al mirar la calamidad que estaba pasando en aquel pueblo de Israel, ellos dijeron en su corazón: no vamos a ser egoístas y solo nosotros vamos a disfrutar de esto que hemos encontrado. Y vinieron a compartirlo con aquella ciudad, la cual estaba muriendo de hambre por causa del sitio que le había hecho el adversario. Quiere decir que cuando dice la palabra del Señor: y les infundiré en sus corazones tal cobardía, no se considere usted, hermano, el que puede hacer o que puede vivir de la forma en que considere que puede presentarse, que podemos presentarnos delante del Señor, porque sin que nos demos cuenta, el Señor comienza a moverse de una forma tal que puede ocurrir como le está diciendo al pueblo de Israel: si ustedes no me obedecen, si ustedes no le prestan atención a mi palabra, esto y esto y esto es lo que les va a comenzar a acontecer. Y a los que queden de vosotros, yo les voy a infundir en sus corazones tal cobardía que hasta el mover de una hoja va a hacer que se sientan como que si los están persiguiendo, van a sentir tal pavor. Ahora viene la pregunta: ¿qué es la cobardía? ¿Y cómo es que el pueblo del Señor puede llegar a tener cobardía? Quise traer para leerle lo relacionado con la cobardía, así a grosso modo, para que se dé cuenta lo que significa cobardía. Y dice que cobardía es ausencia de valor, ausencia de determinación y voluntad para actuar cuando es necesario ante una situación potencialmente riesgosa o comprometedora. Ahora bien, la cobardía es lo opuesto a la valentía. Y la valentía es una virtud. La Biblia dice: el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Dele aplausos al Señor. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Eso quiere decir que la palabra del Señor nos debe de dar algún versículo en los cuales nos hable en dónde van a estar los cobardes. Y hacia ahí vamos. Por lo tanto, si la valentía es una virtud, la cobardía no es una virtud. La cobardía es un vicio. La cobardía es algo que viene siendo infundido por causa de que el hombre, la mujer de Dios, deja de poner su confianza en quien debe de tener su confianza. Cuando el hombre, la mujer de Dios comienzan a poner su confianza en lo que ven, en lo que tocan, en el hombre, y quitan su mirada de aquel el cual sabe hacer y puede hacer cada una de las cosas, entonces se vuelve un cobarde. Y aquello comienza a hacerse una costumbre dentro de su corazón. Y cuando comienza a hacerse una costumbre dentro de su forma de vida, entonces el Señor está poniéndole a un lado, porque no le va a servir absolutamente para poder entrar en el combate en el que necesita entrar el Hijo de Dios.
¿Y cuál es el combate en el que debe de entrar el Hijo de Dios? Que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades que se mueven en los aires, contra esas potestades de las tinieblas. Y le decía, eso solamente puede ser posible si estamos viviendo en el Espíritu. Si no estamos viviendo en el Espíritu, no vamos a poder visualizar cuando el adversario viene con esos ataques a usted. Y como no puede visualizar, hasta el movimiento de una hoja va a aparecerle como que si es el mismo diablo que se le está presentando de frente. Y se va a llenar de pavor y se va a llenar de angustia. Pero usted y yo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tomamos las vestiduras que son de Dios mismo en nosotros, y el Señor nos fortalece, y el Señor nos guarda, y el Señor nos ha de llevar victoriosos a cada paso, a cada momento, a cada día de nuestra vida que todavía nos falta por vivir en esta tierra. Dele aplausos al Señor con todo su corazón. Quiere decir que cuando estamos hablando de cobardía, nosotros debemos de considerar que cobardía también se puede referir a ese abatimiento que llega a sentir su alma, a ese pavor, a esa flaqueza, amilanamiento. ¿Qué será amilanamiento? Hermanos, no sé cuántos se hayan encontrado en un momento dado ante alguien que es poseído por un demonio. Y cuando esa persona es tomado por el demonio, muchos, como si no tuviéramos el Espíritu de Dios, nos da terror, nos da miedo, y no tenemos el valor de clamar a la sangre de Cristo. Y muchos le dicen a otros, si usted no está preparado, por favor, váyase y escóndase, porque de esa persona van a salir demonios. Y aquellos llegan a creer que si se van y se esconden, el demonio no los va a alcanzar. El amilanamiento muchas veces es que estás ante una situación y no te decides a actuar, sino que estás entre que quieres y no quieres. Eso es parte de la cobardía. O sea, que para que puedas tú y yo tener la valentía, ¿qué es lo que tiene que moverse en nosotros? Tiene que moverse el Espíritu Santo. Si se mueve el Espíritu Santo en nosotros, dice, no nos ha llamado a que seamos cobardes, sino que tengamos dominio propio. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y no nos vamos a poner como que en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, no podemos hacer absolutamente nada. Por el contrario, vamos a darnos cuenta primero que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Porque quien lo hace a través de nosotros se llama Jesús de Nazaret. Él es el que hace todas las cosas a través de nosotros. La cobardía y el miedo no son equivalentes. La cobardía y el miedo no es que sean iguales, porque el miedo es algo natural de defensa que tiene el ser humano. Para que comprenda, decía nuestro hermano pastor que él estaba, creo que en El Salvador, predicando, y que de repente vino un temblor. Y ante el temblor todo el mundo salió corriendo, y él sencillamente decía: gloria a Dios.
Gloria a Dios. Y le preguntaron, ¿acaso usted no le dio miedo? Y él dijo, claro que sí. Pero al cabo, ¿qué podía hacer? Si se había llegado mi hora, me iba con el Señor. Hiciera lo que hiciera, decía. Porque hay muchos, dice, que comienzan a correr, la tierra se comienza a mover, se meten debajo de las mesas y la mesa se va moviendo juntamente con el nivel que va adquiriendo la tierra. Por lo tanto, el miedo y la cobardía no es lo mismo. Porque la cobardía a lo que te lleva es a que no actúes. Teniendo la oportunidad en un momento dado de poder hacer algo, no lo haces. Y sabes tú que en el camino del Señor, muchas veces por cobardía, no tenemos iniciativa propia. Por cobardía, ¿sabías tú que no testificamos de las grandezas, de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas? ¿Sabes que por cobardía muchas veces le damos crédito a las cosas que dicen de nosotros, no siendo ciertas? Pero como nos llenamos de cobardía, no nos humillamos delante de la presencia del Señor. Pero qué precioso es el Señor, que nos habla de una manera en la que es necesario que vayamos comprendiendo cómo y de qué manera tenemos, amados hermanos, que ser instruidos por la palabra del Señor, porque el Dios de los cielos lo que busca en todo momento, en todo tiempo, es que sus hijos sean victoriosos, es que sus hijos puedan defender lo que el Dios Todopoderoso ya les ha dado y les ha puesto en lo profundo del corazón, porque el Señor es tu Señor, el Señor está en ti y tú estás en el Señor. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora bien, la cobardía se diferencia de la prudencia, porque muchas veces nosotros sabemos que estamos ante una situación y alguien dice, fue cobarde. No, lo que fue es que fue prudente. Y ser prudente no es ser cobarde, porque la prudencia a lo que te ayuda es a discernir cuándo y cómo es que tienes que proceder. El apóstol Pedro jamás mostró cobardía hasta el momento en el que se vio entre medio de aquellos que lo estaban identificando, porque ya tenían al Señor Jesús, ya lo llevaban rumbo al monte de la calavera. Allá lo tenían en el pretorio. Lo estaban latigando, lo estaban golpeando, le estaban haciendo de todo. Pero antes de esos acontecimientos, el apóstol Pedro nunca fue un cobarde. Siempre fue el que estuvo presto, siempre fue el que sacaba la cara por los demás apóstoles. Y por eso es que se metió en muchos problemas, porque él enseñó hasta cierto grado una valentía, pero fue cobarde cuando se encontró entre medio de aquellos los cuales le dijeron, tú andabas con él. Una mujer lo hizo que negara al Señor. Este es de ellos, óiganlo, habla como ellos. No, yo no conozco a tal hombre, dijo el apóstol Pedro. Le dio temor, le dio miedo. No es que fue prudente, sino que le dio miedo, le dio terror. Ahora, en el apóstol Pedro todo eso estaba escrito. Ya el Señor le había dicho, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Ya estaba escrito. Pero ahora el Señor a ti y a mí nos está buscando instruir para que no seamos cobardes,
y que tampoco nos confundan con que hay prudencia, pero la prudencia y la cobardía se diferencian. Porque la prudencia hace que te quedes callado ante una situación. Hablábamos a las 3 de la tarde acerca de la integridad. Y me decía un hermano que si yo salgo a evangelizar y me encuentro con una persona y esta persona me dice: yo no quiero saber nada del evangelio porque yo me he leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no solo una vez, me la he leído muchas veces. Me preguntaba el hermano: ¿cómo reacciona usted ante una persona que le habla de esa manera? Si usted no está en el Espíritu de Dios y si usted no comprende la misión que está llevando dentro de su corazón para con aquella persona, la cual dice haber leído la Biblia pero está en las manos de Satanás, si no es prudente y si es como Pedro, va a terminar agarrado del moño, porque él se va a defender de una forma y usted lo va a atacar de otra manera. Por lo tanto, la prudencia lo hace que reaccione y lo hace que le pueda hacer ver a aquella persona: qué bueno que te lees la Biblia y que la has leído tantas veces, y qué bueno que de una u otra forma puedo dialogar contigo porque vamos a hablar bíblicamente. Ahora dime, ¿qué es lo que dice la Escritura a tu corazón cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Estoy entrándole por la palabra porque me dice que sabe la palabra, pero no me acobardé ante la postura que él dijo que ya sabe completamente de la Biblia, porque no soy yo el que estoy llevando aquella palabra, sino que es el Espíritu de Dios moviéndome y es el que me enseña cómo y de qué manera ante esas situaciones se tiene que actuar. Y se va a encontrar con personas las cuales son groseras, son insultantes y son adversas completamente al evangelio y han conocido el evangelio, pero si usted lleva el Espíritu de Dios no se va a acobardar, pero sí va a ser prudente. Bendito sea el nombre precioso del Señor, porque le va a demostrar que hay alguien que está todavía buscándole, que hay alguien que está todavía buscando, que él tiene una oportunidad, porque la palabra del Señor dice que mientras hay vida hay esperanza. Bendito sea el nombre precioso del Señor. La prudencia es la capacidad de discernir el modo y el momento de actuar frente a una situación determinada. La cobardía consiste en dejar de actuar o actuar a traición después de haber discernido. Un acto cobarde es un acto deliberado de evasión de la responsabilidad frente a una situación que implica un nivel de riesgo. La cobardía lo que hace es que no me quiero meter en problemas. La cobardía lo que hace es que el Hijo de Dios, que la hija de Dios actúe en injusticia. Pero el que es valiente con la prudencia va a saber en qué momento y cómo va a proceder. Y el Señor no quiere que sus hijos seamos cobardes. ¿Y sabe por qué el Señor no quiere que nosotros seamos cobardes? Porque usted encuentra ejemplos en la Biblia
de aquellos los cuales en su momento fueron cobardes. ¿Sabe quiénes fueron los primeros? Adán y Eva. ¿Quiere verlo? En el libro de Génesis, en el capítulo 3, del verso 8 al verso 13, allí usted encuentra que ante el pecado que habían cometido, que ante la desobediencia delante de Dios que tuvieron miedo de la presencia de Dios, y como eran cobardes, se echaron la culpa el uno al otro. Verso 8 de Génesis 3. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Cobardes. No tuvieron el valor de reconocer cada uno de ellos que le habían desobedecido al mandamiento del Señor. ¿Quién más en la Biblia aparece registrado de la misma forma? A lo mejor me juzga, pero fue un cobarde. Abraham y Sara. ¿Quiere leerlo conmigo? Váyase allí mismo al libro de Génesis y busque el capítulo 20 y vea desde el verso 1 hacia el verso 7 y mire, por cobarde Abraham estuvo a punto de que le quitaran a Sara su esposa, porque dijo él en su corazón: me van a matar. ¿En quién puso su confianza en ese momento Abraham? Por supuesto, usted y yo ahora comprendemos que todo estaba bajo el control del Dios Todopoderoso. Y aquí hay una enseñanza para usted y para mí, pero de igual forma actuó en una forma en la que se acobardó. Estaba entrando a un lugar en donde la mano del Señor sí lo iba a proteger, pero por propósitos de usted y mío, el Señor nos ha dejado esta enseñanza y dice, desde el verso 1 hacia el verso 7: de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino, oiga esto, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón, y oiga esto, y con limpieza
de mis manos he hecho esto. Usted que estuvo a las 3 de la tarde, mire lo que dice el siguiente verso. Y le dijo Dios en sueños a Abimelech: y yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Vea cómo el Dios de los cielos conoce el corazón de cada hombre y de cada mujer. Intencionalmente, por causa de que quería salvar su vida, Abraham procedió cobardemente, se acobardó, actuó en una forma en la que su dependencia de Dios faltó. Usted y yo en muchas ocasiones hemos procedido cobardemente. Cuando hemos llegado delante de un juez, en muchas ocasiones hemos tratado de ocultar la verdad, y por culpa de haber tratado de ocultar la verdad delante del juez, hemos salido perjudicados. Mas sin embargo, cuando hemos hablado verdad, porque tenemos confianza en que venga lo que venga, la mano del Señor va a estar con nosotros. Hemos sido protegidos, bendito sea el nombre precioso del Señor, porque el Señor te dice en su palabra: no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y pareciera ser como que si la cobardía se hereda. Isaac hizo lo mismo. Utilizó las mismas palabras que usó Abraham de Sara. Él usó las mismas palabras con respecto a Rebeca. Y lo hizo con el mismo rey Abimelech. Búsquelo, por favor. Y vaya al capítulo 26 de Génesis y léalo conmigo. ¿Qué será lo que el Señor está buscando decirnos a usted y a mí por medio de esto que se llama cobardía? ¿Qué será lo que el Señor sabe de usted y de mí? Porque la cobardía hace que en muchas ocasiones nosotros sabemos qué es lo correcto que debemos de hacer, pero por miedo a enfrentar las consecuencias no procedemos a hacer lo correcto, y siempre buscamos cómo salirnos por la tangente, y al final de una o de otra manera siempre vamos a alcanzar las consecuencias. ¿Por qué? Porque a mi Señor no se le escapa absolutamente nada. Pero si habiendo entendido que deberíamos haber hecho lo correcto y no lo hicimos, y nos arriesgamos a enfrentar la situación, siempre vamos a ser victoriosos en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor es el que siempre nos va a dar la victoria. Capítulo 26 del verso 6 hacia el verso 10. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, oiga esto, Abimelech, rey de los filisteos,
mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo: he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Abraham, el padre; Isaac, el hijo, haciendo lo mismo. Bien dicen por ahí, el hijo no hace lo que se le diga que tiene que hacer, sino que hace lo que mira hacer a los padres. Más nos vale que seamos ejemplos a nuestros hijos. Más nos vale que como hijos de Dios le seamos ejemplo a los inconversos. Más nos vale que entre nosotros como hermanos seamos ejemplos de temor al Señor y de valentía delante de la presencia del Dios Todopoderoso, para que las bendiciones de lo alto puedan llegar a nuestras vidas y a nuestro corazón. Ahora vaya al Nuevo Testamento. Busque el libro de Juan. Y mire, aquí hay otros cobardes, los cuales están procediendo de una forma en la que según ellos estaban haciendo algo bueno. Juan capítulo 7, verso 13. Juan capítulo 13 y en el verso 7. Juan capítulo 7 y verso 13. 7:13. Miren lo que encontramos en el libro de Juan. Y mire de quién estaban estos sujetos hablando. Estaban hablando del Señor Jesús. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Comienza desde el verso 10 para que lo pueda entender. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero dice el verso 13: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Qué aprendemos de eso? Hay personas las cuales hablan a escondidas. Hay personas las cuales no tienen el valor de hablar abiertamente, pero si van de murmullo en murmullo, pero no tienen el valor muchas veces de hablar abiertamente. Porque en el caso del Señor Jesús, era el mismo Dios manifestado en carne. Y unos decían: es bueno, pero otros decían: engaña al pueblo. Pero igual no se atrevían a hablar abiertamente porque tenían miedo del pueblo. Tenían miedo que los que aceptaban al Señor Jesús vinieran en contra de ellos, porque el testimonio del Señor Jesús les iba a echar a perder todo lo que ellos en sus manipulaciones estaban haciendo. Cuando dentro de las congregaciones se mueve ese tipo de cosas,
Están hablando de un siervo, están hablando de un hermano, pero no hablan abiertamente, porque el Señor está dando testimonio acerca de aquel siervo, porque el Señor está dando testimonio acerca de aquel hermano, de aquella hermana, pero no se habla abiertamente. Y sabe usted que así no se llega al reino de los cielos. Hablando de esa forma no se llega al reino de los cielos. Y como tenemos miedo en muchas ocasiones, esa es cobardía, porque nos amparamos ante la cobardía para no hablar abiertamente de aquella persona. Y eso era lo que estaba pasando precisamente con el Señor Jesús. Vaya por favor a Primera de Samuel y vea cómo muchas veces los padres no tienen el valor, se acobardan para afrontar la situación de sus hijos. Y eso trae consecuencias delante del Señor. Vaya a Primera de Samuel, al capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Y vea lo que usted encuentra desde el verso 12 en adelante. Pero yo le voy a ir mencionando los versos que sobresalen, porque son demasiados versos para poderlo leer todo desde el 12 hasta el 36. Y yo quiero que vea conmigo en Primera de Samuel, en el capítulo 2, cómo Elí está dejando que se mueva, dejando que se esparza y dejando sin corrección a sus hijos, los cuales él mismo se entera de lo que está pasando. Vea el verso 12 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento ¿de quién? Y no tenían conocimiento del Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Vea el verso 17. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas que hacían para el Señor. Todo lo anterior, los versos anteriores, le habla que era lo que estos hombres estaban haciendo con las ofrendas que el pueblo traía para el Señor. Y el verso 17 le hace mirar que el pecado de ellos era muy grande delante del Señor. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos. ¿Por qué? Porque no es bueno. Porque no, una vez más, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo. Pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre, le dijo el verso 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, dice el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Faltó visión en Elí. Faltó determinación en Elí. No buscó la manera de detener lo que sus hijos estaban haciendo.
¿Será que porque ya estaba viejo se acobardó? ¿O será que porque le faltaba ya la autoridad de Dios no podía proceder? Como le faltaba la autoridad de Dios y además estaba viejo, era imposible el poder hacer que aquellos tremendos pecadores se pudieran detener. Pero un hombre, sea pequeño de edad o sea grande de edad, teniendo la autoridad del Dios Todopoderoso, entendemos usted y yo que no lo hace el hombre, lo hace el Dios Todopoderoso. Cuando el hombre y la mujer aprende a humillarse a los pies de Cristo Jesús, el Todopoderoso, cuando aprende a buscar el auxilio del Señor, porque reconoce primeramente que con sus fuerzas no podrá hacerse absolutamente nada, porque la palabra del Señor dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y el valiente tiene que estar lleno del poder de Dios. El cobarde no va a estar lleno del poder de Dios, porque le está cumpliendo los deseos a la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, nos predicaba el Señor. Y decía: cada paso que damos tiene que ser en el Espíritu. Cuando damos cada paso en el Espíritu, el auxilio del Señor va a estar presto para aquellos los que le tememos al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 29, allí mismo del capítulo 2 de Primera de Samuel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, le dice el Señor a Elí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Y se lo dice en el verso 29. Has honrado a tus hijos más que a mí. Por cobarde, no tuvo el valor, sabiendo que él había sido escogido precisamente por Dios para que fuera un sacerdote. Pueblo de Dios, cuando ocurren cosas en las cuales el siervo que está al frente tiene que proceder y tiene que actuar, jamás llegue a pensar que está actuando con mano dura. Jamás piense que está actuando arbitrariamente. Está actuando en base a la palabra del Señor. Porque usted es un pueblo comprado con la sangre de Cristo. Porque no le vamos a dar lugar, ni tiene lugar el adversario dentro del pueblo comprado con la sangre del Cordero. Usted es redimido por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y por lo tanto, usted ha sido llamado para ir buscando, como dice la Escritura, como el justo que va en la senda de aumento en aumento. Y por eso es que le predicamos la palabra. Por eso es que el Señor nos manda este mensaje a usted y a mí, para que vayamos aprendiendo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Has honrado más a tus hijos que a mí, le dice, engañándoos o engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Verso 30. Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.
El Señor no quiere que seamos cobardes. El Señor lo que quiere es que seamos valientes. El Señor lo que quiere es que nos paremos firmes en el conocimiento de la palabra que Él nos ha revelado, en el conocimiento de la palabra que ha llegado a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Porque si hacemos de esa forma, estamos honrando al que honra se merece. Estamos dándole respeto al que respeto se merece. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el Dios de los cielos está buscando un pueblo que de verdad pueda honrarle y que en verdad le pueda glorificar con sus hechos, con sus obras, con su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 2 y el verso 12, un versículo que ya nos compartía nuestro hermano en prédica anterior. Pero vaya y véalo para que se dé cuenta que también ese tipo de actuar es una cobardía. Pablo tuvo que reprender a Pedro, porque dice que cuando vinieron de Jerusalén, aquellos que había mandado Jacob, ahora hacía como que aquello que antes había estado haciendo no estaba bien. Ahora resulta que se estaba comportando como que si nunca había participado de aquellas cosas. ¿Qué es lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 12? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Cobarde. Y en su cobardía estaba arrastrando a los demás. Y muchas veces usted y yo caemos en esos puntos de cobardía. Porque de pronto, por A o por B, quizá como conocedores de los fundamentos bíblicos, tenemos que muchas veces involucrarnos, relacionarnos con aquellos que sus fundamentos bíblicos son diferentes. Y hacemos como que si nosotros no conocemos los fundamentos bíblicos verdaderos. Y nos apegamos a ellos como para querer convivir y como para que de alguna forma nos tomen en cuenta o como de alguna manera no nos reprochen. Le cuento. Un tiempo cuando me moví de la iglesia del cuerpo de Cristo, fui y estuve trabajando, y por causa de esa iglesia es que comencé a trabajar en la radio. Es una iglesia cerca, y vea lo que hacía este hombre que dijo que de alguna forma había sido discípulo de nuestro hermano pastor Rafael Rodríguez. Y cierto, estuvo un tiempo por ahí, pero no predicaba, no habría servicios, simple y sencillamente participaba tocando el bajo, pero ahora ya era pastor. Y lo que le voy a decir es por causa de lo siguiente, que yo entro a trabajar, me toma en cuenta, porque si algo en algún momento dado, amado hermano, va a hacer que a usted lo tomen en cuenta en cualquier otro lugar, es por el hecho que ha estado con el hermano Rafael Rodríguez.
Porque lo que buscan es que lo que el Señor le ha dado a nuestro hermano pastor Rafael Rodríguez sea como utilizado en aquel que llegue en aquel lugar, como para darle prestigio a su iglesia, a su congregación. Porque lo que quieren es que si yo había estado y ahora estoy con ellos, aquellos los cuales de alguna forma me conozcan, ahora se vengan para esta congregación. Y le digo lo siguiente con respecto a ser cobarde, porque yo actué cobardemente. ¿En qué sentido? Que este hombre utiliza la botellita de aceite, pero que la utilice, ¿qué más da? El problema es cómo lo hace. ¿Y sabe lo que hace? Agarra, así como nuestras hermanitas doblan las servilletas, así pedía que le doblaran las servilletas. Y desde el altar, que era más alto que esto, ahí hacía él que nos subiéramos y que comenzáramos a ponerles aceite a las servilletas. Y hacía que el pueblo se acercara y comenzaba a tirarles las servilletas y les decía que iba la unción. Y este cobarde estaba participando de eso, sabiendo que no estaba de acuerdo a la palabra. Pero ahí estaba yo. Y yo decía en mi corazón, un día voy a poderle decir que eso no está bien. Un día voy a poder decir o hacer. Pero cuando el Señor conoce tu corazón como el de Abimelech, el Señor procedió y me pusieron fuera por causa de la esposa que tenía. Ella hizo que me pusieran fuera por causa de otros ministros y me pusieron fuera de ese ministerio. Y no crea que lloré porque me pusieron fuera de ese ministerio. Y dije, gracias Señor, porque me estás librando de todos esos pecados. Y eso, amados hermanos, hace que en el caso de Coré, por ejemplo, Coré se rebeló y hizo que otros tantos se rebelaran e hicieran cosas en contra de Moisés. Y así como en Gálatas usted encuentra que el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro, porque ahora resulta que el apóstol Pedro ahora no quería identificarse como lo que estaba haciendo delante de los gentiles. Así muchas veces nosotros nos acomodamos y somos cobardes, y a quien le estamos fallando es a la palabra del Señor. Pero bendita sea la gracia, la misericordia, la bondad, la benignidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos habla de una forma tal para que no volvamos a caer en las mismas situaciones. Y cuando conocemos todo de acuerdo a la palabra del Señor, va a llegar un momento en el que usted no va a estar de acuerdo con las prácticas que se hacen, y así le llamen fanático, le llamen religioso o le llamen como le quieran llamar, pero usted sabe que está parado en los fundamentos de la palabra del Señor. Y si está parado en los fundamentos del Señor, ¿qué importa todo lo que se quiera mover? Al cabo que Cristo Jesús te va a dar la recompensa. Y vamos entrando para ir finalizando. Y váyase al libro de Apocalipsis, al capítulo 21, al verso 8. Y vea cuál será el destino de los cobardes. Y vea qué va a pasar con los cobardes. El Señor no quiere cobardes. El Señor quiere valientes. El Señor quiere que nos llenemos de su espíritu para poder proceder, para poder combatir las huestes de maldad. Apocalipsis en el capítulo 8, Apocalipsis en el capítulo 21 y en el verso 8,
Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, que dice, tendrán su parte ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Nos sirve que nos hable el Señor de la cobardía? ¿Nos sirve que el Señor nos haga mirar que muchas veces cobardemente actuamos? No tenemos el valor de hacer las cosas de frente, pero dejamos que la persona dé la espalda y le comenzamos a tirar y hacer a espaldas. El Señor nos está diciendo claro en Apocalipsis 21:8, ¿en dónde será el lugar de los cobardes? Y nadie es valiente, hermanos. Nadie es valiente por su propia cuenta. Nadie es capaz, amados hermanos, de poder hacer cosas buenas por su propia cuenta. Solamente con la llenura del Espíritu en nuestras vidas, solamente con el auxilio del Dios mismo en nuestros corazones, es que nosotros vamos a poder hacer las cosas correctamente, y las vamos a hacer de tal forma que no nos vamos a mirar como cobardes. Y usted y yo estamos ansiosos de que el Señor venga y que nos pueda llevar con Él en esa presencia que Él va a hacer, porque Él va a venir por un pueblo que le pertenece. Él va a venir por un pueblo el cual se ha guardado. Él va a venir por lo suyo. Él no va a venir por los que no son de Él. Y los cobardes no son parte de los que Él viene a llevar. Los cobardes no van a ser llevados a la presencia de la gloria. Lo dice Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Será en el lago de fuego. Ellos son parte entonces de la segunda muerte, porque muchas veces se llega a creer que Apocalipsis 21:8 solamente aplica a aquellos los cuales no recibieron a Cristo Jesús, porque llegamos a creer que ellos son los cobardes, los que no recibieron a Cristo Jesús. Pero dentro de las congregaciones en general hay tantos cobardes. En El Salvador, nuestro hermano pastor tuvo esa mala experiencia de aquel hombre, el cual hasta el edificio y hasta el nombre del ministerio está peleando. Eso se llama ser un cobarde. Y la palabra del Señor dice: ¿a dónde van a ir los cobardes? No tuvo el valor de hacer las cosas de frente. Usted y yo, amado hermano, estamos siendo advertidos por la palabra del Señor, porque el Señor quiere que usted y yo vayamos caminando por la senda que es la senda de la victoria, la senda que nos lleva a la gloria eterna, la senda la cual nos hará que estemos eternamente y para siempre alabando, glorificando, exaltando el nombre precioso de Cristo Jesús eternamente y para siempre en aquel día. Una persona que siente miedo ante situaciones difíciles o muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan a cierto riesgo, se considera que es un cobarde. ¿Cómo hace usted cuando, estando solo en su casa, comienza a percibir el ataque demoníaco? ¿Cómo hace usted? ¿Llama para que lo auxilien o se postra de rodillas para que el Señor sea su protector?
tiene que tirarse de rodillas, tiene que tener iniciativa, tiene que estar convencido, tiene que estar seguro que el Todopoderoso está con usted, que el Todopoderoso lo tiene abrazado, que el Todopoderoso lo tiene en sus manos y que le pertenece al Todopoderoso. Cuando usted se llena de esa valentía, el diablo tiene que huir, el diablo huirá, porque usted lo reprenderá con la autoridad que Cristo Jesús le ha dado. Y cuando usted lo reprenda con esa autoridad que el Señor le ha dado, usted comienza a dar señales de que no se acobarda ante tales situaciones. Persona que perjudica o hace daño de forma encubierta por carecer de valor, es decir, no tiene esa capacidad de actuar de frente, sino que lo hace encubiertamente, ese es un cobarde, de acuerdo a la palabra del Señor. ¿A dónde va a ir ese cobarde? Al lago de fuego. El Señor no quiere que ninguno de nosotros seamos así. El Señor no quiere que usted y yo procedamos de esa manera. Es mejor darle lugar al Espíritu de Dios. Es mejor permitir que el Señor trabaje en nuestros corazones para que el diablo no venga a sembrarnos dardos de descontento, dardos de enemistades, dardos de que aquella persona me cae mal, dardos de que con aquella persona no me quiero llevar bien, dardos de que a aquella persona le saco la vuelta porque no quiero ni siquiera saludarla. Eso es ser cobarde, de acuerdo a la palabra del Señor. Pero si actuamos de frente y le decimos al hermano, a la hermana, ¿qué es lo que de pronto le hicimos que le hemos hecho sentir mal? Y conoceréis la verdad, dice la Escritura, y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo Jesús. Y cuando usted se presenta con Cristo Jesús, usted va a hablar desde lo profundo del corazón y va a decir verdad, por dura que sea la afrenta que le hagan por causa de que usted hizo algo en lo cual hizo sentir mal a la persona, pero usted tuvo valentía, y esa valentía a usted y a mí nos va a ganar un punto más cerca delante de la presencia del Señor. Y ya no va a seguir procediendo encubiertamente, ya no va a seguir buscando hacer daño, sino que va a ser lleno y llena de valor, de templanza. Entre los frutos del Espíritu está la templanza. Ahí va el Señor trabajando. Por lo tanto, amados hermanos, si Apocalipsis capítulo 21 verso 8 nos está diciendo, pero los cobardes e incrédulos, ¿cómo es que el cobarde viene a ser incrédulo? Porque quitó su mirada, fíjese bien, del blanco perfecto. Porque no creyó, no consideró, primero, que está en las manos del Señor. Segundo, que le pertenece al Dios Todopoderoso. Tercero, que el Señor lo ha justificado. Cuarto, que el Señor ha dicho en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Yo iré contigo todos los días de tu vida. Y aunque pases por el fuego, no te vas a anegar. Y si pasas por las aguas, no te vas a ahogar. Por lo tanto, el hombre y la mujer que tiene esa confianza no es un incrédulo. Y por lo tanto, no es un cobarde, sino que por el contrario, es alguien que primero está seguro que tiene a un Dios todopoderoso, el cual lo puede librar, el cual puede hacer esas maravillas a su favor, y que por lo tanto le va a dar la victoria sobre todas las cosas, por difíciles que parezcan. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ayúdame, Señor, porque los mentirosos no vamos a entrar. Más vale que me arrepienta. Me lo dice muy claro la palabra. Los mentirosos no vamos a entrar. Más vale entonces que comience a hablar verdad en todas las cosas. Más vale que comencemos todos a hablar verdad ante cada una de las situaciones que se nos presenten. Más vale ponernos colorados una vez, dicen por ahí, que 1000 veces descolorido. Mejor enfrentar de una vez las situaciones y no estarte ocultando y no estar sacando la vuelta o no seguir mintiendo, porque nos convertimos ¿en qué? En cobardes, en mentirosos. Y no quiero, y yo quiero que usted tampoco quiere tener parte en la segunda muerte. Póngase de pie.